¿Sabías que existe una marca 100% mexicana que ha logrado un éxito increíble debido a que ofrecen ropa buena, bonita y barata? Pues en este video te hablaré de Cuidado con el Perro, una marca que se ha posicionado entre las más importantes del país y que actualmente cuenta con alrededor de 200 sucursales en México, Estados Unidos y Guatemala. Así que si te gustaría conocer su historia y cómo es que han logrado tanto éxito, ponte cómodo y disfruta del video. Cuidado con el Perro nace en el 2007. Con el lema, ofrecer ropa que hace sentir bien a bajo costo. Sin embargo, si queremos conocer los antecedentes de su historia, tenemos que remontarnos unos años atrás. En el año de 1960, originario de España, llega a México don Joaquín García, un hombre emprendedor y visionario, que abrió una tienda en Veracruz llamada Casa García, también conocida como Casa Gris, que vendía tela y mercancía. Como te lo mencioné, este hombre tenía una gran visión, por lo que al ver una oportunidad imperdible en el Distrito Federal, decidió mudarse a la capital para abrir otra tienda. En esta ciudad el negocio fue creciendo, y para el año de 1990 ya contaba con 18 sucursales, 5 locales y 13 foráneas. En ese mismo año, don Joaquín vendió todas sus tiendas a la familia Sierra, precedida por el señor Juan José Sierra, el dueño de las famosas tiendas Parisina. Al adquirirlas le cambiaron el nombre a Almacenes García, comenzando con el concepto de venta de ropa para toda la familia, accesorios, perfumería, artículos para bebé y el hogar. Durante los siguientes años, esta empresa tuvo un crecimiento formidable, pasando de 18 a 42 tiendas, haciéndose presentes en gran parte de la República Mexicana. En el 99, casi entrando al siglo XXI, Almacenes García volvió a cambiar de dueño. Esta vez, Grupo Parisina los vendió a la familia Calach, dueños a su vez de una textilería muy grande de nombre Avante Textil y de las tiendas Óptima. Los nuevos dueños le cambiaron el nombre a García, con el esquema y publicidad de García te viste bien. Asimismo, la empresa vivió una reestructuración completa, y en el año 2000 abrieron otras 10 tiendas, alcanzando un total de 52. Durante el primer lustro de este siglo, la marca creció muchísimo, logrando tener 77 tiendas a nivel nacional, por lo que se vieron en la necesidad de crear su primer centro de distribución, para así tener un mucho mejor control de la mercancía y no perder abasto de las sucursales. Y fue finalmente en el año 2007 cuando la empresa creó la marca de Cuidado con el Perro, buscando llegar a un segmento mucho más juvenil, pero agregando algo diferente a lo que el mercado ofrecía: ropa de calidad, ropa vanguardista, ropa pensada en mexicanos, pero sobre todo ropa muy barata. Su objetivo sería ofrecer a un gran número de consumidores la mejor relación de calidad, moda y precio, transformando las tendencias de moda mundiales en ropa ideal y accesible para todos sus clientes. Con sus frescos diseños y sus peculiares maniquíes que decoran sus tiendas, han logrado ser un boom para los amantes de lo bueno, bonito y barato. Pero te podrás preguntar, ¿por qué han tenido tanto impacto en el consumo mexicano actual? Hasta hace poco tiempo no era muy común escuchar acerca de esta marca, pero de la nada y sin hacer publicidad, la gente comenzó a vestirla y recomendarla. Por lo que se puede decir que, en gran medida, esta marca creció del boca en boca. En otras palabras, fueron los clientes quienes hicieron trabajo de publicidad, algo que ciertamente ha sido exitoso, ya que esta marca cuenta con 200 tiendas, 1.4 millones de seguidores en Instagram y 3.3 millones de seguidores en Facebook. Su bajo costo y la buena calidad de la ropa son la razón del por qué la marca ha causado un gran revuelo, además de proponer diseños, estampados y cortes diferentes a los que estamos acostumbrados a vislumbrar en los aparadores de las tiendas, logrando así la atención de millones de consumidores. Siendo muy congruentes con su visión de ofrecer ropa que hace sentir bien a bajo costo, han conseguido que personas de todo tipo frecuenten sus tiendas, además de que sus estrategias mediáticas han sido exitosas, buscando siempre compartir información diariamente a sus seguidores, ya que en sus redes sociales puedes saber cuándo se abrirá una nueva sucursal, descuentos dentro de las tiendas, así como los nuevos diseños que se ofrecen. A pesar de que la marca ofrezca prendas a bajo costo, no hay que dejarse guiar solo por esto. Lo interesante es ver la sinergia entre prendas low cost y su propuesta de diseño, lo que sin duda ha sido un gran acierto y ha logrado posicionarlos dentro del mercado de moda mexicano. Sin embargo, actualmente la compañía se encuentra en plena estrategia de expansión internacional, abriendo 4 tiendas en Estados Unidos y una en Guatemala, por lo que esta marca mexicana está apuntando a las grandes ligas. Y por si fuera poco, esta tienda cuenta con un sitio para realizar compras por internet, con envíos a todo el país, por lo que con 200 tiendas físicas, redes sociales sólidas y un marketplace, está claro que esta empresa está haciendo las cosas muy bien. Finalmente, es importante mencionar que las marcas proponen cosas, pero es la gente la que las transforma en moda cuando las acepta.
Y Cuidado con el Perro ha logrado crear una comunidad de millones de personas que actualmente adoran sus diseños. Una empresa mexicana para mexicanos que está compitiendo al tú por tú con marcas como Zara, Forever 21 y H&M, y que por lo menos en México las está venciendo. Inversionistas, ¿qué opinan acerca de esta empresa? ¿Cuál creen que ha sido su principal acierto? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Les mando un abrazo. Cuídense y nos vemos pronto.